a todas. Bueno, vamos a ver antes de nada, como siempre, ya sabéis, rutinario. Vamos a comprobar que estáis correctamente conectados. De acuerdo, me voy recibiendo ahí algunas confirmaciones, eso es. Sonido ok, pantalla ok, de acuerdo. Fantástico, pues ya sabéis que hoy tenemos un seminario bastante interesante por delante, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, una vez más, en estos seminarios, ¿no?, de actualidad semanal, los que podríamos llamar XTV Daily Hots, ¿de acuerdo? Actualidad, rabiosa actualidad semanal, ¿de acuerdo? Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTV, y este es el seminario que versa sobre el ataque a Arabia Saudí. ¿Qué pasará con el crudo? Vamos a verlo a continuación. Ya sabéis, un poquito por ponernos en un escenario previo, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto en estas últimas semanas bastante agitación, bastante revuelo en el precio del crudo, como ya sabéis, ¿vale? Tanto del WTI, el West Texas, como el Brent, ¿de acuerdo? Y en menor medida, pues la variante u otra versión del crudo que ya sabéis que es el CL, ¿de acuerdo? Que es como una variante light, ¿no? En inglés sería el Light Sweet Crude Oil, ¿de acuerdo? También West Texas, ¿de acuerdo? Con lo cual, efectivamente, lo que hemos visto en estas últimas semanas, aproximadamente desde el 14 de septiembre, hemos visto movimientos muy pronunciados en el precio del crudo. ¿A qué se debe? Vamos a ponernos un poquito en situación, ¿vale? Ya sabéis que todo este tipo de noticias, pues en primer lugar, siempre vais a tener una actualización constante aquí en la página web de XTV en análisis de mercado y noticias de mercado, ¿de acuerdo? De entre todas las noticias que vayamos compartiendo, digamos, a nivel, pues ya os digo, a nivel diario prácticamente, ¿vale? Algunas de ellas con, pues, tinte, pues ya os digo, alertas de última hora, etcétera, etcétera. Aquí también vamos a tener noticias relativas, perdón, en este caso, a pues las últimas actualizaciones en materia de petróleo. Evidentemente, también consultamos otras fuentes muy buenas, ¿de acuerdo? Como el CME, ¿de acuerdo? Grupo CME, o pues, por ejemplo, la BBC, ¿de acuerdo? Hemos estado viendo, pues, últimamente cómo nos bombardean con noticias que generalmente, pues, bueno, están cargadas de datos que ni entendemos, ¿no? Como es normal. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Para entender un poco los cambios que está habiendo o que ha habido en el precio del crudo, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Ya sabéis que el pasado 14 de septiembre se produjeron unos ataques masivos a una de las plataformas petrolíferas más importantes, por no decir la más importante, de Arabia Saudí. Se llama Aramco, para los que la conozcáis, y para los que no, pues ya sabéis. Se llama Aramco, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Arabia Saudí es responsable de aproximadamente un 5% de la producción de petróleo mundial, al menos esta plataforma, y estos ataques para Arabia Saudí supusieron una reducción en el 50% de su producción, ¿de acuerdo? Pues una vez se catalogó o digamos, se llegó a estudiar, ¿no?, la magnitud que habían tenido estos ataques. ¿Por qué se produjeron estos ataques? Una vez sabiendo lo que ha pasado en Arabia Saudí, ¿por qué se produjeron estos ataques? Pues bueno, hay varias cosas en el tablero. En primer lugar, bueno, lo que es la razón directa, o lo que podríamos decir los precedentes, pues bueno, casi los 100 ataques que se han detectado, cuyo principal foco ha sido Arabia Saudí, como en este último caso, provienen desde Teherán, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es la capital de Irán. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué se ha producido este ataque? ¿Por qué Irán ha arremetido contra Arabia Saudí? Ya sabéis que hay unas tensiones muy importantes en esta zona, en el Golfo Pérsico, a varios niveles, ¿de acuerdo? Podríamos empezar por la tensión, la tensión que se ha ido escalando en los últimos tiempos entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué diréis? Estados Unidos siempre está en el ajo. Pues sí, efectivamente. Donald Trump, en este caso más en concreto, siempre está en el ajo, como sabéis, siempre va a ir a por vosotros, Donald Trump. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, ya sabéis que pues hace relativamente poco Estados Unidos, en contra de lo previsto, en contra de lo indicado, salió del acuerdo nuclear por el cual Irán se comprometía a reducir digamos, su potencia o su ritmo de producción de activos nucleares. Estados Unidos salió de este acuerdo y también, de manera pues prácticamente pues poco después de ello, lanzó sanciones, unas sanciones bastante potentes a Irán. ¿Qué tipo de impacto tuvieron estas sanciones sobre Irán? Pues, hombre, bastante severas, porque hay que tener en cuenta que Irán, en este sentido, 2/3 de su economía, 2/3 de la economía, de la fuerza económica de Irán,
corresponden o están ocasionadas por el crudo. Estas sanciones sobre pues este sector, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicieron? Pues provocar una caída, ¿no? Una caída, un daño bastante importante en lo que viene siendo la evolución económica de Irán. Y evidentemente no solo afectó al sector, en este caso, o bueno, exclusivamente a lo que es el crudo, sino que de manera más genérica afectó pues a la totalidad del sector energético y también a otros sectores como el de la banca o el de los seguros, que también cayeron exponencialmente, pues de manera directa, ¿no? Ya sabéis que si Estados Unidos te pone una sanción, por pequeña que sea, eso va a tener un impacto directo y prácticamente inmediato sobre tu economía y sobre la progresión económica de tu área económica, ¿vale? En este caso de tu país, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿O cómo esto, digamos, fue escalando? ¿Qué hizo Irán ante esta situación? Pues bueno, ya sabéis que en esta zona, ¿no? En el Golfo Pérsico, ¿de acuerdo? Hay un área muy importante donde se produce, es un golfo que nada, que apenas tiene 3 kilómetros de envergadura, pero por ahí se produce uno de los flujos más importantes, digamos, en cuanto a transacciones petrolíferas. Es decir, hay bastantes buques petrolíferos cruzando, surcando esos mares, pues con una frecuencia altísima. ¿Qué empezó a hacer Irán como, digamos, una de las represalias que tomó Irán ante estas sanciones impuestas por Estados Unidos, este perjuicio directo hacia su economía, esta brecha provocada por Estados Unidos hacia la economía iraní? Pues empezó, entre otras cosas, a perjudicar, ¿no? Intentar interrumpir, estropear, perjudicar, digamos, las transacciones en este área tan importante. ¿De acuerdo? Esto de hecho, seguramente lo veríais en algunos seminarios muy anteriores que impartía uno de nuestros expertos en Forex y materias primas, que es Daniel García, al que, por cierto, tendréis el próximo jueves, pasado mañana, también con otro seminario de actualidad, con otro Daily Hot, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha hecho Irán? Pues efectivamente, lo que ha perpetrado pues son ataques de este tipo. Y lo ha hecho pues contra Arabia Saudí, ¿no? La principal o una de las joyas de la corona del petróleo a nivel mundial. Estos casi 100 ataques, que es lo que se traduce en estos movimientos que ha hecho Irán, estos casi 100 ataques que provienen desde Teherán hasta Arabia Saudí, han hecho que pese a que su presidente Hassan Rouhani y bueno, por otra parte también su canciller, ¿no? Su canciller Jawad Zarif, hayan intentado mantener, digamos, una línea más cordial, más diplomática, indicando que esto pues bueno, tenía una solución y que se iba a hallar una solución, ¿no? Pues lo que tienen que decir los políticos, evidentemente, pues evidentemente tienen que posicionarse de una manera adecuada, de una manera diplomática. Pese a esto, se ha señalado a Irán como el potencial responsable y patrocinador de estos ataques. Pese a que, como ya sabéis, uno de los grupos caóticos, casi podemos decir uno de los grupos terroristas, denominados los hutíes, se habían autoproclamado responsables. Este grupo de acción viene de Yemen. Sin embargo, todavía, aún así, se selecciona, o bueno, digamos, se señala a Irán como posible, bueno, como posible no, como el principal perpetrador de estos ataques. ¿Cómo se ha traducido esto? Vamos a ir un poquito más a los números, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se ha traducido esto? Antes de irnos a la CME, ¿de acuerdo? Y posteriormente lo vamos a hacer aquí, ¿vale? En XStation, que ya tenemos aquí los gráficos, como veis. Esto vamos a ver en qué se ha traducido, porque ya sabéis que esto sucedió el 14 de septiembre, sábado, y el 16 de septiembre, en la apertura de mercados prácticamente, vimos una potentísima subida del 20% en el precio del crudo. Esta es la subida más grande que se ha producido desde 1988, es decir, estamos hablando de la subida más grande pues prácticamente más de 30 años, ¿de acuerdo? Una subida del 20% que posteriormente condujo, o como es obvio, a una caída pues que oscila entre el 15 y el 17%, ahora lo vamos a ver, tanto en el WTI como en el Brent, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, digamos, ahora antes de ir más de manera analítica a los gráficos, en qué se traduce esto? ¿Por qué esta subida? Pues obviamente ya sabéis que hay una relación muy directa entre la producción de petróleo, que ya sabéis que se mide en barriles, ¿no? En toneladas, y en este caso en barriles diarios de petróleo. Evidentemente, si se produce un ataque contra la petrolífera, pues digamos, clave, ¿no? Una de las petrolíferas clave, por no decir la más importante del mundo, pues lo que se produce es una reducción, como ya hemos visto, como he dicho anteriormente, del 50% de la producción. ¿Qué significa esto? Se reduce la producción y de manera tan salvaje lo que va a hacer automáticamente el precio es subir, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un 20% de su precio.
en este caso, para todas las variantes de crudo, pues evidentemente por igual, ¿no? O de manera bastante pareja, para posteriormente producirse una caída. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que consolidó esta subida tan fuerte y tan rápida? Aparte de lo evidente, ¿no? De esa reducción drástica en la producción estimada de barriles de petróleo. Pues básicamente lo que hizo que posteriormente ese precio cayera, entre otras cosas, es, pues uno, que se indicase por parte de Arabia Saudí que es, pues bueno, el tiempo que habían estimado para recuperar esos niveles de producción previos a los ataques se redujo a un periodo de tiempo, digamos, menor o bastante menor de lo esperado. Con lo cual, la perspectiva de que se recuperen esos niveles de producción hizo que, igual que el precio del crudo subió este 20%, se redujera más de un 10% prácticamente en la última semana. Ahora lo vamos a ver en los gráficos. Evidentemente, esto ha tenido un impacto directo sobre las bolsas. Vemos aquí, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? El WTI, la versión light, ¿verdad? El CL, que ya sabéis, pues bueno, como veis aquí, pues tenemos una suerte, digamos, de gráfico donde nos indica pues cuál es el volumen medio, ¿no? de negociación, pues que en este caso, pues marcado a fecha de julio de 2019, estamos hablando de más de 1.000.000, ¿no? En cuanto a volumen, y en cuanto a millones de contratos, estamos hablando de más de 2 millones de contratos, 2,05 millones de contratos negociados. ¿De acuerdo? En el caso de los futuros, en los contratos de futuros, vemos aquí ya el cambio, ¿no? Pues la revalorización en los contratos de futuros desde el precio, bueno, desde el momento de apertura, con cuáles han sido los máximos y los mínimos, ¿vale? En este caso ya veis que pues las expectativas ahora mismo son muy negativas. La caída que está experimentando o ese recorte bajista que está experimentando pues el precio se está viendo repercutido evidentemente en los contratos de futuros, ¿de acuerdo? Si le echamos un vistazo, por ejemplo, al contrato de futuros del mes de noviembre, vemos aquí la revalorización negativa del menos 0,28. Fijaos de dónde partíamos el 16 de septiembre. Estábamos en casi 64 dólares, ¿verdad? En el contrato de futuro, ¿de acuerdo? Y hemos pasado a estar en 52,60. O sea, esto es una barbaridad. ¿Veis? Aparte en qué periodo, en qué lapso de tiempo tan corto se ha producido esta caída. Si vamos ahora mismo a verlo a XStation 5, ¿de acuerdo? Vamos a ir a verlo ahora, vamos a ampliar, a maximizar para que lo veáis. Fijaos con el gap con el que abrimos, pues mira, cerrábamos para que lo veáis, cerrábamos el día 13, una de las últimas velas, ¿verdad? En el gráfico en horario, las teníamos en 60,23. Fijaos esta apertura, ¿de acuerdo? Con el cierre de la primera vela, que ya nos llevaba a los 67 dólares. Y fijaos el punto máximo que se llegó a alcanzar, ¿de acuerdo? Si bien no es el punto donde se cerró la vela, casi en 70 dólares, es decir, un diferencial de 10. Esto, evidentemente, como podéis imaginar, pues es un impacto, es impacto TV sobre la operativa de crudo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de, pues prácticamente, ya os digo, casi un 20, en este caso un 15,64. Si lo cerramos desde, pues bueno, desde prácticamente el día 12, fijaos aquí qué diferencial tenemos, es casi el 20% del que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Desde este máximo pues en las primeras horas del día 16, que es cuando se produjo esta subida, se registró esta subida, fijaos la caída que hemos experimentado hasta ahora. Pues prácticamente casi un 16%, esto en el Brent, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el WTI, que funciona de manera análoga, también hemos tenido algo muy similar, ¿de acuerdo? Desde el cierre del día 13 en 54,97 hasta el punto máximo alcanzado en la sesión del día 16, que nos llevó a 63 dólares, ¿de acuerdo? Y algo más de pues, 8 dólares de cambio, ¿no? Y desde este punto máximo alcanzado, fijaos hasta dónde hemos llegado aquí, ¿de acuerdo? Casi un 17% abajo desde el 16 de septiembre. Estamos hablando de las últimas pues escasas 3 semanas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las expectativas ahora mismo? Porque ya veis cómo pues los indicadores, prácticamente todos los indicadores y herramientas de análisis, en este caso, por ejemplo, el RSI, pues vemos cómo ha evolucionado y cómo se ha vuelto loco aquí, ¿no? Fijaos cómo superó de sobra la barrera 70 del nivel RSI, ¿de acuerdo? La barrera en la que generalmente ya sabéis que se producen más operaciones de venta, pues por suponerse sobrevaloración del activo, ¿de acuerdo? Como suele ser habitual. Fijaos aquí cómo se mantuvo por encima del nivel 70 durante la sesión del día 16 y casi pues hasta poco antes de empezar la sesión del día 17 y cómo pues nos quedamos muy cerca, prácticamente todavía en el nivel 70, hasta bien avanzada la jornada del 17 y poco después cuando se empezó cuando se anunció este anuncio por parte de Arabia Saudí de que se iban a recuperar muy pronto los niveles de producción previos a los ataques, fijaos aquí cómo se ha ido normalizando, ¿de acuerdo? El RSI en ambos casos, tanto en el petróleo como en el WTI,
cómo se ha ido estabilizando, con algún pico, con algún repunte que nos ha vuelto a llevar, en este caso, pues por ejemplo, en la sesión de ayer, nos llevó de nuevo ligeramente por encima del nivel 70 de RSI y cómo se corrigió esto rápidamente hasta alcanzar los 52,46 dólares actuales en el caso del WTI y los 58,15 en el caso del, en este caso del Brent. ¿De acuerdo? Esto en el gráfico en horario, es decir, para que veáis un poquito en qué se ha traducido esto en el corto plazo, sobre todo para los scalpers, para los que realizáis operaciones de swing trading, que veáis un poco cuál es el escenario. En el gráfico en diario, pues bueno, en ambos casos, fijaos, si dibujamos aquí una suerte de retroceso de Fibonacci, ¿verdad? Después de esta tendencia claramente bajista, esta pronunciada tendencia bajista que se produjo en el último trimestre de 2018, hemos visto cómo, salvo en este apartado, ¿no? A finales de año, donde se produjo uno de los puntos, o se llegó a uno de los puntos mínimos, en 50,68 en el caso del Brent, ¿de acuerdo? Hemos ido avanzando en una suerte de espiral, no sabría decir si alcista, porque, bueno, se ha movido pues mucho, fijaos aquí, con la retrocesión de Fibonacci, se ha movido mucho entre dos puntos clave, entre el nivel 0 y el nivel 61,8, el retroceso de Fibonacci. Lo que nos cabe esperar ahora en el corto plazo, incluso en el gráfico, incluso trabajando en el gráfico en diario, es movernos entre el nivel 0 y el nivel 23,6, en el mejor de los casos, dado que efectivamente las perspectivas de recuperación de las producciones de crudo de Arabia Saudí, que como ya os digo, es un peso pesado, ¿no? Un heavyweight pues a nivel mundial, evidentemente van a seguir neutralizando las subidas en el precio del crudo en ambos casos, en el caso del Brent y el caso del WTI, que ha funcionado de manera análoga en este sentido. Fijaos aquí, evidentemente lo que cambia es el precio. Aquí llegamos al valor mínimo de 42,58 también a finales de diciembre, y aquí también nos vamos a mover entre el nivel 0 y el nivel 23 del retroceso, del retroceso de Fibonacci. ¿De acuerdo? Tenemos aquí marcados algunos niveles en los que se han producido pues algún doble o incluso en algunos casos triple suelo, ¿de acuerdo? De hecho, el nivel de precios en el que estamos ahora está muy cerca de ese punto, ¿no? En el que nos hemos enfrentado a un triple suelo, fijaos aquí, uno de los últimos tocado aquí pues hace escasas 4 o 5 sesiones, otro en el mes de agosto y un tercero aquí, en el mes de junio aproximadamente, sí, fijaos, en el mes de junio. Evidentemente esto, pues bueno, una estructura de triple suelo, bueno, nos podría o nos cabría indicarnos un pequeño repunte que en todo caso nos va a dejar moviéndonos en esta zona, ¿verdad? Nos va a dejar moviéndonos un poco entre el 0 y el 23,6. No es todo lo que es la materia prima en sí. Sabéis que también, evidentemente, trabajamos o tenemos la oportunidad de trabajar con estos productos a través de ETFs, ¿verdad? Algunos de ellos que han sido pues los que más movimiento han detectado, como veis aquí, pues mira, hemos visto por una parte el del sector en este caso el sector energético, el sector de crudo y gas, ¿de acuerdo? Del stock 600, y también pues también evidentemente hemos visto un poco qué es lo que sucede en el análogo para el SP, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos adicionalmente un tercero, ¿vale? Que en este caso cotiza en dólares, que también tenemos aquí las perspectivas, pues a raíz de estos sucesos, ¿no? También el gráfico en diario aquí, fijaos en este último periodo, desde pues el 12, aquí la jornada del 16, del 17, fijaos el punto máximo que se llegó a alcanzar, el cierre de la vela, aquí en 15,572 hasta 13,577. Aquí contando con una revalorización negativa del menos 13, ¿de acuerdo? Que, como veis, efectivamente los ETFs con una volatilidad quizá algo menor y digamos con una estabilidad, hombre, fácil, ¿no? En comparación con lo que es el activo en sí, pues bueno, vamos a ver cómo o qué expectativas hay, ¿no? Aquí en el núcleo de análisis de XTB. Aquí, pues bueno, pues estaríamos en un momento muy curioso, ya que las perspectivas ahora mismo son de caídas a corto plazo. Sin embargo, pese a que lo que nos indica aquí el acumulativo, ¿no? A largo plazo, tanto para 3 años, la perspectiva de 3 años como a 5, nos la indica de manera bastante negativa, hay que tener en cuenta una cosa. Venimos de una perspectiva ya bajista, ¿de acuerdo? Desde finales de año, fijaos, desde los últimos máximos registrados aquí en octubre de 2018, con unas caídas bastante pronunciadas que nos han llevado, pues bueno, a estos niveles, ¿no? Como veis, al nivel de 13,639, ¿vale? Lo que supuso una caída del 36, casi 37%. Sin embargo, desde este punto hasta la cotización actual, como veis, no hay apenas variación,
Con lo cual, ¿qué nos cabría esperar? Dado que el precio está oscilando fuera de las líneas de media móvil a 50 y 200 sesiones, todavía nos cabría recuperar pues algunos de los puntos alcanzados y con unas perspectivas de revalorización que como mucho nos situarían uno de los techos en 15,80. Evidentemente esto es un gap bastante grande que pues evidentemente como es obvio a corto plazo pues, va a ser más difícil de cubrir, pero ahora mismo sí nos encontramos en uno de los casos en los que podemos presuponer que el precio es, pues el precio es adecuado para la compra. Fijaos aquí como estamos muy cerca del nivel de infravaloración marcado por el RSI, ¿de acuerdo? Muy cerca del nivel 30, bastante cerca del nivel 30 podríamos decir, y evidentemente si seguimos la progresión del RSI en los últimos meses, podríamos establecer algún punto de entrada muy interesante por encima del precio actual, incluso marcándolo un poquito por arriba. Fijaos aquí en el precio indicado antes de este gap, ¿de acuerdo? Antes de que se produjera este gap, que lo marcaríamos casi en 14,195. Ahí sería un precio interesante para plantear la entrada, si bien también se puede hacer a mercado, ¿de acuerdo? Y esperando pues movernos muy cerca, pero sin llegar a superar la barrera psicológica, como hemos indicado, en 15,80. En el caso del sector energético, en el caso del sector de petróleo y gas del Stock 600, si os fijáis aquí, haciendo clic derecho en el gráfico Nueva Orden, para ver la información del activo, la actuación aquí es bastante diferente. Aquí las perspectivas son bastante más discretas, pero positivas a largo plazo, tanto a 3 años como a 5 como a 10. Bueno, si establecemos dentro del largo plazo un corto plazo, ¿verdad? La barrera de los 3 años sería la más atractiva. Sin embargo, fijaos que no es todo las rentabilidades que nos ofrezca en largo plazo, sino también las, pues bueno, las líneas de dividendo ofrecidas en los últimos periodos. Como veis aquí, bastante consistentes, 370, bueno, 0,375, 0,3079, 0,358. Pues bueno, dividendos bastante atractivos que, pues evidentemente, han compensado gran parte de esas pérdidas y que lo sitúan como pues otro ETF bastante atractivo a la hora de operar, para que os fijéis en que las caídas en este sentido en la materia prima en sí no tienen por qué arrojar esos, digamos, arrojar esa visión tan negativa. Algo similar podríamos ver en el SP, en el, bueno, en el análogo del sector energético para el SP. Aquí, evidentemente, vamos a ver también la actuación del activo, ¿de acuerdo? Aquí también se nos perfila de manera bastante negativa, pues bueno, tanto en las perspectivas a un año por la revalorización negativa que lleva de casi el menos 50%, y bueno, a 3, a 5 también, aunque en mucha menor medida en comparación con la que tenemos a un año, es bastante más agresiva. A 10 años, bastante más normalizada. Aquí lo que sí nos cabría hacer, además teniendo en cuenta que es un CFD y aquí sí nos permite la entrada en corto, como veis aquí, por el botón Sell, aquí sí podríamos entrar en corto y efectivamente, incluso estableciéndonos, fijaos aquí antes del gap, ¿de acuerdo? Bueno, después del gap más bien, podríamos establecernos puntos de entrada muy interesantes. Uno de ellos en 23,70, por ejemplo, el último mínimo detectado o uno de los últimos mínimos detectados antes del gap, que veis aquí, ¿de acuerdo? Que es, pues prácticamente en estos gaps es donde se marca, ¿no? O se evidencia o se evidenció, pues esa, la repercusión de esos ataques, ¿de acuerdo? Que fue, pues gradualmente corregida a la baja, pues en este caso hasta un menos 20,14, ¿de acuerdo? Desde el 16 de septiembre, desde la apertura, ¿no? Tras esos ataques, ¿de acuerdo? El primer día de mercado después de esos ataques, hasta pues el día actual, ¿de acuerdo? Hasta el actual día 8 de octubre. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, pues bueno, a nivel general de cómo esto afecta o ha afectado o, pues evidentemente, cabría que afectase en el medio plazo. ¿De acuerdo? De aquí al menos aquí a final de año, esto es lo que nos cabría esperar. Evidentemente, ya sabéis que no es todo el activo en bruto en este caso es el petróleo, también como paralelo el gas natural, etcétera, sino que también tenemos el producto apalancado con el cual podemos hacer operativa en corto, como ya sabéis, y también los ETFs, que como pues ya sabéis los inversores más cautos, los que queréis aunar o digamos combinar, mezclar una inversión activa por lo intrínseco de la operativa que realizáis con una inversión pasiva, por no tener que preocuparos tanto de la evolución quizá del activo con el que estéis negociando, en este caso el ETF, ¿de acuerdo? La inversión indirecta en este asset, en este activo, pues bueno, ya sabéis que estas son las opciones que tenemos. Y esto, evidentemente, lo vamos a seguir controlando pues con las siguientes noticias que tengamos. Es decir, por una parte el flanco entre Estados Unidos e Irán, uno de los flancos a vigilar, las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos
como si no tuviera poco con China, ¿verdad? También vamos a tener que controlar lo que sucede con Irán. Por otra parte, en la tensión entre Irán, Yemen y Arabia Saudí y no menos importante que eso, cómo se traduce esto en las transacciones marítimas en el Golfo, en la zona, en el área pérsica, ¿de acuerdo? Y cómo perjudica esto a uno de los principales canales o estrechos, en este caso, que es el estrecho de Hormuz, cómo perjudica esto a las transacciones en uno de los enclaves más importantes, más fundamentales pues en este caso, de las transacciones con crudo a nivel global. ¿De acuerdo? Ya sabéis que para estas y más noticias, como siempre, aparte de todas las fuentes que hemos consultado, podéis acudir aquí a análisis de mercado y noticias de mercado. De hecho, también aquí en el apartado de XStation, donde se os lanzan las notificaciones que posteriormente van a noticias, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues evidentemente también os llegarán alertas muy interesantes sobre posible operativa que podéis realizar, pues bueno, a raíz de lo acontecido en el mercado energético y sobre todo en este caso en crudo y gas natural. Esto ha sido todo. Esto espero que haya contribuido a resolver vuestras incógnitas, qué sucedía o qué es lo que cabe esperar de estos ataques de Arabia Saudí, cómo ha sido la evolución desde entonces y qué es lo que cabe esperar de aquí a final de año, además de, adicionalmente, ya que esto pues, nos gusta enfocarlo a la operativa que podáis realizar, cómo podéis sacar partido de ello, tanto en escenarios alcistas como, en este caso, el escenario primordialmente bajista, como acabamos de ver. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por conectaros. Como siempre, un placer estar con vosotros. Ya sabéis que mañana, a partir de las 9 de la mañana, tendréis al fantástico, ¿no? A Darío García, al persa de XTB, como se le conoce en las altas esferas del mundo de la inversión. Le tendréis aquí con el seminario de apertura de mercados y este jueves, además de ello, tendréis a Daniel García, otro de los expertos de XTB en materia de divisa y especialmente en materias primas, con otro de sus seminarios de actualidad, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido el ataque a Arabia Saudí. ¿Qué pasará con el crudo? Gracias a todos y a todas por conectaros y que paséis muy buena tarde.